Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada semana volver a poblar de libros de filosofía judía nuestro anaquel, el anaquel de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, y hoy con un libro que incluso los que no son expertos en filosofía judía seguramente o leyeron o oyeron nombrar, hasta puede que lo tengan en su casa, ¿no? Sí, exacto, sí, exacto, Jorge. Se trata a veces a veces lo más evidente pasa inadvertido, ¿no? Textos que uno da por supuestos precisan una nueva lectura, reactualizar algunos contenidos. Y este es el caso, digamos, lo que podríamos llamar, como bien tú decías, un clásico. Y en este caso, el clásico es El Estado judío de Theodor Herzl. La ocasión en este caso es una nueva edición de este hit del 2005 que publicó la editorial Prometeo y que yo diría que debe estar en nuestra biblioteca y vamos a proceder a colocarlo en nuestro anaquel. Qué hermoso para los que gustamos y somos más que gustamos, porque es muy suave decirlo, somos obsesivos por ciertos libros y ediciones, tener lo que se llama una edición cuidada, ¿no? Una edición de un clásico con una buena traducción, con un estudio preliminar, con buenas notas. En este caso, la traducción de El Estado judío, que ya aprovecho para decir que hay divergencia en las ediciones. Ya tenemos una primer nota interesante, que es a veces ha sido vertido al español como El Estado de los Judíos, por la ambigüedad del título en alemán. Entonces, el Estado judío o el Estado de los judíos. En este caso, nuestra edición opta por el Estado judío, y en este caso quien realizó la traducción fue un estudioso, un catedrático de la universidad, profesor actual, y un estudioso de la Universidad de Sevilla, Antonio Hermosa con H y con S, Andújar, y ha preparado esta edición del Estado judío de Herzl, que, como les dije, fue publicada en el 2005 por la editorial argentina Prometeo, y cuenta con un estudio preliminar que, como decimos siempre en estas audiciones, en textos clásicos, y este es un clásico, es fundamental. Por otra parte, ¿por qué llamamos la atención sobre esta edición? Porque, y esta es una columna de pensamiento judío finalmente, de libros y de pensamiento judío, porque coloca este texto no en los habituales marcos teóricos que tienen que ver con la confrontación palestina, con los avatares militares, con la justicia e injusticia de la creación del Estado, con los avatares de mutuas reprimendas militares que se infligieron pueblos árabes y pioneros sionistas, sino más bien, e incluso los enfrentamientos que tuvieron lugar entre los grupos sionistas,
originales, el Altanela, los episodios famosos, sino el centro de análisis acá lo constituye, y en mi opinión es una excelente elección del profesor Hermosa Andújar, es colocar a Herzl en su merecido lugar, en su sitio en el mundo de las ideas. Es decir, no tanto las circunstancias particulares del asentamiento pionero sionista en el mandato palestino en Eretz Israel, sino más bien cuáles eran las ideas de filosofía política, la influencia, por ejemplo, de Kant. Es muy interesante la influencia de Rousseau en las ideas políticas de este Estado, entre el representante. ¿Quién es el pueblo judío del que habla? ¿Quién establece este contrato social? ¿Entre quién y quién? ¿Quién es el gestor? El Estado. ¿A qué pueblo judío va a representar? ¿Cuál es la entidad de ese pueblo real que va a ser representado en el Estado judío? Es decir, el libro entonces me parece que alcanza su excelencia en el momento en que de algún modo desplaza la cuestión de las circunstancias hasta históricas, concretas, militares, para centrarse en el problema sobre todo político, incluso distinguiendo entre la Jewish Society, el Estado, las organizaciones locales, todo el aparato político que plantea Herzl. Todavía quizás falta un texto que analice en general también, en el mismo sentido en que el profesor Andújar lo hace con la parte política, la buena lectura política que hace, la historia del pensamiento de Herzl en relación con las ideas de la Viena de su época. Es imposible pensar en Herzl sin pensar en Freud, sin pensar en ese germen de ideas, en esa olla en ebullición de ideas que fue la Viena del siglo XIX y comienzos del XX. Es decir, tanto en ideas filosóficas como en arte es imposible pensar a Herzl sin pensar hasta en Kokoschka, sin pensar en la ciencia. Un aspecto muy interesante de este libro es el acento, el énfasis que pone el autor en las esperanzas de Herzl en la idea de la técnica. Y allí se abre toda una vía para pensar en la Europa y la Viena de aquellas épocas y las esperanzas depositadas en la técnica. Como bien dice también Hermosa Andújar, si bien el mesianismo religioso estaba anulado programáticamente en el texto de Herzl, sí, y las palabras finales están pregnadas de un mesianismo secular hacia toda la humanidad, sobre todo depositada en las esperanzas técnicas que el Estado judío iba a ayudar a desarrollar en el mundo. El texto, por supuesto, no evade, no se salta algunos dilemas. De hecho, está dedicado a Rabin el texto, y menciona algunas contingencias. Cuando digo contingencias no es para quitarle valor, todo lo contrario,
sino para hablar de los aspectos históricos, ¿no? Políticos históricos, no de teoría política, pero por supuesto se refiere a Oslo, a los intentos de que este Estado judío en este mundo pueda tener lugar y también los cuestionamientos. Por supuesto que de más está decir que hay mojones que el autor aborda hasta el arribo del Estado judío, que por supuesto tienen que ver con las ideas políticas, que como digo, son las que más sobresalen en entiendo yo, en esta edición, que es el caso Dreyfus, y lo que un autor del que alguna vez hablamos, Leo Strauss, designó como la tenaza o la encerrona, para decirlo en español, la tenaza o la encerrona del pueblo judío, la encerrona política entre la religiosidad ortodoxa y la asimilación. Estas parecían ser las opciones a la mano, y seguramente luego aparecen dos con fuerza, que son las opciones socialistas, universalistas, de muchos que tramitan el problema judío a través de las esperanzas en una revolución socialista mundial, con lo cual también la singularidad judía ciertamente aparece más desdibujada, aunque esta opción tiene paradójicamente mayores pretensiones que la más acotada solución sionista y más práctica. Y también lo que es interesante en este texto, decía, es que trata al texto de Herzl como un programa, y no queda subordinado a lo que después ocurrió en el Estado de Israel, o cómo el Estado de Israel tuvo que entrar a la historia y de alguna manera, como diría Hegel, pisar el barro de la historia, ¿no? De todas maneras, digo todo esto porque generalmente cuando se trata de este libro, muchas veces se hace un análisis retrospectivo, se juzga este libro por lo que ocurrió después en la implementación del programa, y pocas veces se trata este libro como un texto en sí mismo, con un programa propio, que se iba a plasmar, que se plasmaría, pero que nunca, como es natural, se plasman entre la realidad y la idea. Por supuesto hay una brecha, un gap irremontable, y muchas veces se incurre en la falacia de juzgar un texto por los aconteceres de su plasmación en la realidad. Así que recomendamos, colocamos el libro, por supuesto, para hablar del libro, es un libro que tiene 123 páginas, más o menos, sí, 124 páginas, tiene un estudio preliminar que, como digo, es muy interesante, y algo que siempre remarcamos en esta columna, que es la traducción. Siempre los traductores olvidados en las ediciones de los libros, y él no solo hace la traducción, el profesor Andújar, sino que aparte no solo hace la introducción, el estudio preliminar, sino que realiza una nueva traducción de este texto del alemán. Lo pone a punto nuevamente, así que bueno, queda la recomendación calurosa de tener este libro en nuestra biblioteca, y si podemos esta edición, que entiendo yo es la edición más ayornada y más cuidada con la que contamos en español. Bueno, parece una lectura muy recomendable, justamente cuando estamos apenas a una semana. Esta vez sí lo voy a vincular con el actual Israel, de la independencia de Israel, de festejar la independencia de Israel hace 73 años van a ser, ¿no? Sí, exacto, del 48. De todas maneras, este libro es muy anterior, es de principios
del siglo XX o finales del XIX, justo en ese eje. Y como dices tú, pues ahí se plantean una visión que yo creo que está también cerca de la utopía social, ¿no? Claro, absolutamente. Es muy interesante eso porque por eso decía que no mencioné, pero hay textos anteriores, como tú dices, la utopía social, por ejemplo, Moses Hess, o Pinsker, que son precedentes, que esto es interesante lo que tú dices, porque está marcado por Herzl toma en cuenta el tema de los socorros mutuos, el tema de las organizaciones de ayuda. Vale decir que esto está pregnado, sí, claramente, es un proyecto nacional, pero un proyecto social, sí, absolutamente. Pues nada, muchas gracias por habernos traído este libro, que parece más antiguo que otros, pero que ahora con esta nueva edición cobra nueva vida. Vamos a tratar de conseguir esta edición. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Por favor, un gran abrazo, Jorge, y a la audiencia.